Buenos días, hoy vamos a comenzar el estudio de las leyes de Brit Milá, de la circuncisión. El Brit Milá es el primer mandamiento que recibe un niño judío, una señal física en el cuerpo que representa un pacto espiritual inquebrantable. En estos capítulos el Rambam nos va a guiar acerca de esta gran responsabilidad que recae sobre el padre y sobre el Bedín, inclusive el tribunal, y las condiciones de salud necesarias para realizarlo, y la ley de que este precepto es tan sagrado que cuando se realiza en el momento preciso, prevalece incluso sobre Shabbat. Halajá 1. La circuncisión es un mandamiento positivo cuya falta de cumplimiento es castigado con karet. Como declara en la Torá, y el niño incircunciso que no circuncide la carne de su prepucio, esa alma será cortada de su pueblo. Un padre tiene el mandato de circuncidar a su hijo y un amo a sus esclavos. Esto se aplica tanto a los nacidos en su hogar como a los comprados por él. Si el padre o el amo transgredieron y no lo circuncidaron, negaron el cumplimiento de un mandamiento positivo, sin embargo, no son castigados con karet, ya que el karet, que esa es la muerte temprana, incurre únicamente la persona incircuncisa misma. El tribunal, el bedín, está obligado a circuncidar a ese hijo o esclavo en el momento apropiado y no debe dejar a un varón incircunciso entre el pueblo judío o sus esclavos. Halajá 2. No podemos circuncidar al hijo de una persona sin su conocimiento, a menos que él haya transgredido y no lo haya circuncidado. En tal caso, el bedín, el tribunal, debe circuncidar al niño contra la voluntad del padre. Si el asunto no llega a ser conocido por el bedín, el tribunal, y no lo circuncidan, cuando el niño alcanza la edad de bar mitzvah 13 años, está obligado a circuncidarse a sí mismo. Con cada día que pasa después de haber alcanzado bar mitzvah, niega un mandamiento positivo, sin embargo no es responsable de karet, de la muerte temprana, hasta que muera incircunciso, habiendo fallado intencionalmente en realizar la mitzvah, o sea, siempre tiene la oportunidad de todavía hacerlo. Eso es increíble porque vemos que incluso personas quizás que no son tan observantes en otros mitzvot cumplen con esta mitzvah. En ciertos países del mundo donde por razones de su historia no se hicieron mucha gente de niños pequeños, hemos visto que también de adulto las personas hacen el Brit Milá también. Halajá 3. Un amo está obligado a circuncidar tanto a un esclavo que nació como propiedad de un dueño judío, como a un esclavo comprado a los gentiles. Sin embargo, hay una diferencia entre los dos. Un esclavo nacido en casa debe ser circuncidado al 8º día de su vida. En contraste, un esclavo que es comprado debe ser circuncidado el día en que fue comprado. Si fue comprado en el día en que nació, debe ser circuncidado en ese mismo día. Halajá 4. Hay sin embargo esclavos comprados que deben ser circuncidados al 8º día de sus vidas, y esclavos nacidos en casa que deben ser circuncidados el día que nacen. Que
se implica con esto? Si uno compra una sierva y compras los derechos de su feto por separado, cuando ella dé a luz, el bebé debe ser circuncidado al 8º día. Aunque el feto mismo fue comprado por separado, dado que el amo compró a su madre antes de que naciera el niño, entonces debe ser circuncidado al 8º día. Halajá 5, si una persona compró una sierva por su descendencia o compró una sierva con la intención de no sumergirla como esclava, aunque su descendencia nazca en su dominio, el niño debe ser circuncidado al día en que nació. Esta decisión se otorgó porque este niño se considera como si solo él hubiera sido comprado por su amo, y es como si lo hubiera comprado este día. Su madre no está incluida entre las siervas del pueblo judío para que el niño pueda ser considerado nacido en casa. Si su madre se sumergió en la mikve después de dar a luz, el niño debe ser circuncidado en el 8º día. O sea, si la madre no tiene estatus legal de ser una sierva judía al dar a luz, el niño no hereda el derecho al 8º día y se circuncida de inmediato. Halajá 6. Cuando una persona compra a un esclavo mayor de edad a los gentiles y el esclavo no consiente en ser circuncidado, podemos tener paciencia con él durante 12 meses. Está prohibido mantenerlo por un periodo más largo mientras permanezca incircunciso y se debe vender a los gentiles. Si al principio, mientras el esclavo todavía estaba en posesión de su amo gentil, hizo la estipulación de que no sería circuncidado, es permitido mantenerlo aunque no está circuncidado, siempre que acepte las 7 leyes universales mandadas a los descendientes de Noach y se convierta en un residente Ger Toshav, se llama. Si se niega a aceptar estas 7 leyes, debe ser matado inmediatamente. Un Ger Toshav puede ser aceptado solo en la era en que las leyes del año del jubileo están en vigor. En el contexto bíblico y del Rambam, la sociedad en la tierra de Israel no permitía la idolatría activa, exigiendo un estándar moral mínimo que son las 7 leyes de Noach para poder residir allí. O sea, obviamente hoy en día no tenemos esclavitud y entonces todas estas leyes no lo conocemos a primera mano, pero en otra época sí había esclavitud en general y también de cierta manera hasta cierto punto en el mundo judío también. Halajá 7. Cuando un converso entra en la congregación de Israel, está obligado a someterse primero a la circuncisión. Si había sido circuncidado mientras era gentil, es necesario extraer la sangre del pacto. Se llama Hatafat Dam Brit. Y eso se hace el día en que se convierte. De manera similar, un niño que nació sin prepucio debe tener sangre extraída por la circuncisión en el 8º día. Un andrógino, un niño con órganos sexuales tanto masculinos como femeninos, debe ser circuncidado al 8º día. De manera similar, tanto un niño nacido por cesárea como un niño que tiene 2 prepucios deben ser circuncidados el 8º día. Halajá 8. La circuncisión se realiza solo durante el día después de la salida del sol,
como dice la Torá, al octavo día. Bayom hashmini yimol besar orlato, es decir, durante el día y no por la noche. Esto se aplica a una circuncisión realizada en el momento apropiado, el octavo día después del nacimiento, y a una circuncisión realizada después del momento apropiado, desde el noveno día en adelante. Si uno realizó la circuncisión después del alba, alot hashachar, es aceptable. Es aceptable en cualquier momento a lo largo de todo el día. No obstante, es una mitzvah realizar la brit, la circuncisión, temprano en la mañana, al comienzo del día, ya que los que están entusiasmados para hacer mitzvot siempre lo hacen temprano. Zrizin makdimin le mitzvot. Halajá 9. Cuando una circuncisión se realiza en su momento apropiado, su realización supera la prohibición contra el trabajo en Shabbat. Cuando no se realiza en su momento apropiado, su realización no supera la prohibición contra el trabajo en Shabbat o las festividades. Ya sea que se realiza o no en su momento apropiado, su realización supera la prohibición contra la eliminación de signos de tzarat, lepra. ¿Qué implica eso? Si hubiera un signo de tzarat en el prepucio, puede cortarse con el prepucio, aunque hay una prohibición contra el corte de los signos de tzarat. La realización de un mandamiento positivo supera la observancia de un mandamiento negativo. Es una regla muy interesante y el caso, me imagino que no es tan común, pero con este caso se puede ver esa regla muy claro. Hay una ley en la Torá, si alguien le daba tzarat, lepra, que era una enfermedad espiritual, que la ley es que no se puede cortar eso. Tienes que entrar en el proceso de purificarse como la Torá dice. Obviamente había cierta vergüenza de andar con esa tzarat, entonces quizás alguien que quisiera cortar esa parte de su piel para no andar con eso. Esto es prohibido en la Torá. En este caso es interesante que el niño tiene en su prepucio, o si fuese un adulto, tiene tzarat, tiene esa enfermedad espiritual del cual la Torá dice que no se puede cortar. Por otro lado, hay una mitzvah de circuncidar el prepucio. Entonces, te está diciendo que la ley es, bueno, vamos a decir que estamos hablando de un niño al octavo día, que aquí tienes una mitzvah positivo de circuncidar un niño y tienes un precepto prohibitivo, negativo, que es de no cortar el tzarat. Y la regla es que cuando tienes dos mitzvot y hay un conflicto entre ellos, siempre la mitzvah positivo le gana al mitzvah prohibitivo. Y por eso sí se hace la circuncisión y se corta, aunque eso en teoría fuera una transgresión prohibitiva. Halajá 10. Así como la circuncisión de los hijos supera las prohibiciones contra el trabajo en Shabbat, también la circuncisión de aquellos esclavos que son circuncidados al octavo día de sus vidas supera las prohibiciones contra el trabajo en Shabbat cuando el octavo día de su vida cae en Shabbat. Hay una excepción. Un esclavo cuya madre no se sumergió hasta después de dar a luz, aunque tal esclavo es circuncidado al octavo día, su circuncisión no supera las prohibiciones contra el trabajo en Shabbat, entonces no lo haría en Shabbat. Tendría que esperar hasta después de Shabbat. Halajá 11. La circuncisión de los siguientes individuos no supera las prohibiciones del trabajo en Shabbat. Un niño que nació sin prepucio, un niño que nació en el octavo mes de embarazo antes que su desarrollo se completara, se considera que nació muerto, pues no vivirá. Un niño nacido por cesáreo, un andrógino
y una persona con dos prepucios, estos individuos son circuncidados el domingo siguiente, el 9º día de sus vidas. Halajá 12, cuando un niño nace Bein Hashmashot, que esta es la hora del crepúsculo, entre día y noche, hay un momento ahí que no es ni de día ni de noche, que es un periodo en el que no es determinado si es considerado día o noche. Contamos desde la noche y es circuncidado al 9º día siguiente al día en que nació, que podría ser el 8º día. Cuando un niño nace Bein Hashmashot el viernes, su circuncisión no supera las prohibiciones de Shabbat, porque las prohibiciones del Shabbat nunca se superan debido a una situación de duda. Y aquí hay una duda si de verdad hay que hacer la circuncisión en Shabbat. Más bien debe ser, en este caso, circuncidado el domingo siguiente. Halajá 13. Los siguientes principios se aplican cuando un niño nace en el 8º día, en el 8º mes del embarazo. Si las uñas y el cabello del niño están completamente formados, asumimos que este es un infante completamente formado y debería haber nacido en el 7º mes, pero cuyo nacimiento se retrasó. Por lo tanto, el bebé puede ser cargado en Shabbat, no se considera una piedra y puede ser circuncidado en Shabbat. Si por el contrario, cuando el bebé nació, su cabello y uñas estaban incompletamente formados, podemos estar seguros que este niño está en su 8º mes de desarrollo y no debería haber nacido hasta el 9º mes, sino que nació prematuramente, por lo tanto se considera como una piedra y no puede ser movido en Shabbat. No obstante, si tal infante permanece vivo durante 30 días, se considera un infante viable y se rige por todas las mismas reglas que otros infantes. Siempre que un niño humano vive más de 30 días, ya no se considera que nació muerto. Porque hay ese concepto de que un niño que nace en el 8º mes tiene esa categoría halágica. Halajá 14, las siguientes reglas se aplican cuando un niño nace en el 7º mes de gestación. Si un niño nace con sus extremidades completamente formadas, asumimos que vivirá y debe ser circuncidado al 8º día, incluso si cae en Shabbat. Si hay una pregunta de si un niño nació en el 7º mes o en el 8º mes, puede ser circuncidado en Shabbat. El razonamiento es, si nació en el 7º mes y sus extremidades están completamente formadas, es apropiado que su brit supera las prohibiciones de Shabbat. Si nació en el 8º mes, que eso lo estamos considerando como no viable, entonces circuncidarlo no constituye una violación de las prohibiciones de Shabbat. Es como cortar carne, porque es como si hubiera nacido muerto, si de hecho nació en el 8º mes. Entonces esa lógica es muy interesante, porque si es un bebé real, la Milá pospone Shabbat. Si no es viable cortarlo, no se considera hacer una herida legal en Shabbat, por lo que en ambos casos se permite. Halajá 15, cuando la cabeza de un niño emerge del canal del parto de su madre, Bein Hashmashot, entre el viernes y el Shabbat, pero todo su cuerpo no emerge hasta después de que la noche de Shabbat ha comenzado, el niño no debe ser circuncidado en Shabbat. Siempre que la circuncisión de un niño no supera las prohibiciones de Shabbat, tal circuncisión tampoco supera las prohibiciones del primer día de Yom Tov, de una festividad. Es la misma ley. Supera, sin embargo, las prohibiciones del segundo día de una festividad. En Rosh Hashanah, sin embargo, no supera las prohibiciones ni del primer día ni del segundo día. De manera similar, un brit que no se lleva a cabo en el momento apropiado
no supera las prohibiciones de ninguno de los 2 días de Rosh Hashanah. Halajá 16. Una persona enferma no debe ser circuncidada hasta que recupere su salud. Se deben contar 7 días completos desde el momento en que recupera su salud hasta que sea circuncidado. ¿Cuándo se aplica lo anterior? Cuando se recupera de una fiebre alta o de una enfermedad similar. Si por el contrario a una persona le duelen los ojos, tan pronto como sus ojos sanen puede ser circuncidada inmediatamente. Lo mismo se aplica en todas las circunstancias similares. Halajá 17. Un niño cuya complexión es muy amarillenta en el 8º día de su vida no debe ser circuncidado hasta que su sangre se recupere y su complexión regresa a la de un niño sano ordinario. De manera similar, si su complexión es excesivamente roja, como si hubiera sido pintado, no debe ser circuncidado hasta que su sangre se recupera y su complexión regrese a la de un niño sano ordinario. Este es un ejemplo de enfermedad y se debe tener gran cuidado con respecto a este asunto. Halajá 18. Cuando una mujer circuncidó a su primer hijo y éste murió porque la circuncisión minó sus fuerzas, y de manera similar circuncidó a su segundo hijo y éste también murió debido a la circuncisión, no debe circuncidar a su tercer hijo en el momento apropiado, más bien debe esperar hasta que sea mayor o hasta que sus fuerzas aumenten. Esto se aplica independientemente si los 2 primeros hijos fueron engendrados por el mismo padre o no. No debemos circuncidar a un niño que está afligido por cualquier enfermedad, ya que el peligro para la vida tiene precedencia sobre todo. La circuncisión puede realizarse en una fecha posterior, mientras que es imposible devolver la vida a una sola alma judía, y por eso, si hay problemas de salud, no se hace el Brit Milá hasta que se sabe que el niño está fuerte y puede tener su circuncisión. Con esto terminamos el capítulo 1 de Brit Milá.